Yo, Galo, un hombre de 29 años, nunca planeé regresar. Después de la universidad, me quedé lejos, saltando de ciudad en ciudad, buscando cualquier trabajo que me permitiera evitar pedir ayuda a mi familia. Llamaba en las fiestas, tal vez enviaba una tarjeta de regalo, pero mantenía la distancia. No por rencor, sino por autopreservación. Si alguna vez has tenido una de esas familias donde la culpa es un idioma y el silencio un arma, lo entenderás. Cada conversación con mi madre era como caminar sobre minas terrestres. Cada visita era una actuación. Y mi hermana, Amanda, siempre ha sido la niña dorada con una sonrisa perfecta y un tono pasivo-agresivo tan afilado que podría cortar acero. Pero hace unos meses, todo cambió. Mi padre enfermó. Fallo hepático. Empeoró muy rápido. Y de repente, la familia que casi me había olvidado recordó que existía. Yo era el responsable, el confiable, el único que podía ayudar. No importaba que durante años me recordaran lo difícil que era. No importaba que ni siquiera me hubieran invitado a la boda de Amanda hace 2 años. No, ahora era esencial. Volé a casa sin dudarlo. Tomé una licencia sin goce de sueldo. Cancelé un viaje de trabajo que había estado planeando durante meses. No lo hice por ellos. Lo hice por mi padre. Él y yo nunca fuimos cercanos. Pero él nunca usó su decepción como un arma como mi madre. Él simplemente existía en el fondo. Cansado y callado, siempre trabajando, siempre demasiado agotado para intervenir. Cuando me miró desde esa cama de hospital, con tubos en sus brazos y el rostro pálido como las paredes que lo rodeaban, susurró, «No tenías que volver, hijo. Pero me alegro de que lo hayas hecho. Llevaré eso conmigo para siempre». Al principio, me quedé en la habitación de invitados, ayudé con las citas, las compras, gestioné todo el papeleo del seguro que hacía que mi madre pusiera los ojos en blanco. Pensé que nos uniríamos un poco, tal vez sanaríamos, pero subestimé cuán profundas eran las viejas heridas y cuán decididas estaban mi madre y mi hermana a seguir hurgando en ellas. Empezó poco a poco. Pequeños comentarios sarcásticos en la cena. ¿Estás seguro de que deberías estar haciéndole la comida, Galo? Siempre dijo que tu cocina era un poco insípida. Pensé que ya habría superado ese tono. Supongo que no. No lo tomes a mal, pero tal vez no hables de política delante de papá. Siempre has tenido una manera de hacer que las cosas giren en torno a ti. Me mordí la lengua, me dije a mí mismo que no valía la pena. Papá era la prioridad. Lo dejé pasar. Pero luego llegaron los pequeños errores. Limpiaban mi habitación sin preguntar, y mis cosas personales se movían o se perdían. El correo dirigido a mí de repente se abría. Conversaciones que tenía con papá de alguna manera se distorsionaban cuando llegaban a oídos de mamá. Y siempre, Amanda sonreía con esa sonrisa tensa y brillante, como si yo fuera otro desastre que tenía que manejar. Una mañana, entré en la cocina y las encontré susurrando mientras tomaban café. Se detuvieron cuando entré. Mamá me miró como si fuera un invitado no invitado. ¿Necesitas algo?, preguntó, sin calor en su voz. Solo voy a tomar té. Amanda se rió levemente. ¿Sigues bebiendo esa cosa rara? Tenía que ser. Las ignoré, pero algo cambió ese día. Podía sentirlo en la forma en que se movían a mi alrededor, como si fuera un huésped que se había quedado más de la cuenta en un hogar en el que había crecido. Entonces llegó el verdadero golpe. Era un martes por la noche. Papá había tenido un día difícil, y me había quedado hasta tarde en el hospital con él. Ya no podía hablar mucho, solo apretones de manos y parpadeos silenciosos. Me senté a su lado leyendo el periódico en voz alta como solía hacer él cuando yo era niño. Cuando llegué a casa, encontré a Amanda en la sala de estar, con los brazos cruzados, esperando. «¿Podemos hablar?», dijo bruscamente. «Claro». No esperó. «Creo que es hora de que empieces a buscar un lugar propio». Parpadeé. ¿Perdón? Has estado aquí 2 meses. Y quiero decir, no es como si estuvieras pagando renta. Me reí, confundido. ¿Hablas en serio?
He estado manejando el papeleo de papá, llevándolo a sus citas. Y apreciamos eso, dijo rápidamente. Pero estás perturbando la paz. Esto no se trata de gratitud. Se trata de equilibrio. Me quedé allí atónito. Equilibrio. Mamá entró entonces secándose las manos con un paño de cocina y dijo, Amanda tiene razón. Las cosas estaban mejor antes de que regresaras. Esa frase, esa misma frase, fue como si alguien hubiera estrellado un bate sobre mi pecho. Creo que me tambaleé físicamente. Abrí la boca, la cerré, luego asentí lentamente, recogí mis llaves de la mesa. Siempre ha sido el problema, espetó Amanda mientras me dirigía hacia la puerta. Hice una pausa por un segundo, solo un segundo, pero no miré atrás. Salí sin golpear la puerta. Sin una sola palabra. Eso fue anoche. Dormí en mi coche, aparcado detrás de una antigua gasolinera a las afueras del pueblo. Ventanas entreabiertas, sudadera con capucha sobre mi cabeza. No lloré. Ni siquiera me sentí enojado. No sentí nada. Vacío. Un tipo de dolor silencioso que no grita. Zumbidos. Esta mañana, mi teléfono vibró violentamente despertándome. 19 llamadas perdidas. 6 de mamá, 9 de Amanda, 1 de mi tío, 3 de un número que no reconocí. Y luego el correo de voz. Era la voz de mamá espesa con algo que no había escuchado desde que era un adolescente. Arrepentimiento. Galo. Cariño, escucha. Nosotros solo. Estábamos estresadas. Amanda no quería. Pausa, una respiración profunda y temblorosa. Cometimos un error. Luego un sollozo. Uno tan agudo que me hizo sentarme derecho en silencio. No sabía qué hacer. Todavía no lo sé. Pero la cuestión es que no creo que hayan llamado porque me extrañan. Creo que llamaron porque se dieron cuenta de lo que han perdido y no tienen idea de lo que viene después. Me senté en el asiento del conductor durante casi media hora después de que terminara ese correo de voz. Simplemente mirando el tablero polvoriento escuchando el zumbido bajo del tráfico de la carretera detrás de la gasolinera. 19 llamadas perdidas, una disculpa llorosa. Pero no fue la disculpa en sí lo que me afectó. Fue el momento. Porque la verdad es que mamá y Amanda solo se acercan cuando necesitan algo. Cuando las cosas se les escapan de las manos. Sabía que algo había sucedido durante la noche. Algo lo suficientemente grande como para sacudir su pequeña fortaleza perfecta de orgullo. Reproduje el mensaje 3 veces más. Cada vez que esa última línea golpeaba más fuerte, cometimos un error. No era una confesión. Era una advertencia. No respondí de inmediato. En cambio, conduje. Necesitaba moverme. Pensar. Dejar que el aire golpeara mi cara. Terminé en una pequeña, no solo de la casa, sino de todo, de papá, de las decisiones, de lo único que todavía me unía a esa familia de una manera significativa. Y lo hicieron a mis espaldas. La línea de tiempo encajó en su lugar al instante. Debieron haber presentado la solicitud ayer, probablemente mientras yo estaba en el hospital. Probablemente mientras estaba sentado junto al hombre por el que había sacrificado mi trabajo y mi vida durante estos últimos meses. Ese correo de voz no era arrepentimiento, era desesperación. Se dieron cuenta de que todavía tenía acceso a cosas que no entendían completamente. Y lo más importante, necesitaban que limpiara un desastre que acababan de crear. Inicié sesión en el portal de pacientes del hospital. El archivo de papá estaba bloqueado, el acceso restringido. Mi perfil todavía aparecía como un visor autorizado, pero mis derechos de edición habían desaparecido. También mi acceso a la facturación. También todo lo que había configurado. Pero todavía tenía algo que no sabían. Algo que olvidaron. Una cuenta separada que hice a mi nombre cuando empecé a gestionar las citas de papá. Estaba vinculada a los pagos de la atención domiciliaria. Y lo más importante, estaba ligada al apoyo financiero que había estado adelantando silenciosamente desde el primer día. Verás, a Amanda y a mi madre les gustaba actuar como si fueran ellas las que mantenían las cosas unidas.
Pero sin mí, estarían enterradas bajo una pila de facturas impagas, cheques sin fondos y servicios cancelados. La casa todavía estaba técnicamente a nombre de mamá, pero la segunda hipoteca era mía. La enfermera a domicilio 3 veces a la semana, yo. Las comidas a domicilio, yo. La cama de hospital mejorada que papá necesitaba para estar cómodo. También yo. Abrí la aplicación del banco, abrí las transacciones. La configuración de pago automático seguía activa, todavía activa. Pasé el ratón sobre el botón de suspender todos los pagos recurrentes, pero no lo presioné. Todavía no. En cambio, abrí otra carpeta. Algo que no había tocado en semanas. Era algo que empecé a recopilar por costumbre. Fechas, recibos, capturas de pantalla, transcripciones de correo de voz. Lo etiqueté como contingencia. Cuando llegué por primera vez, no confiaba en ellas. Todavía no lo hago. Pero esa carpeta era mi póliza de seguro, mi silenciosa huella digital, y había clips de audio de conversaciones en las que había entrado accidentalmente. Como la vez que escuché a Amanda susurrar a mamá, una vez que papá se vaya, vendemos la casa. Galo no necesita saberlo hasta que esté hecho, o el correo electrónico que envió a un agente de bienes raíces titulado Explorando opciones post-finalización del patrimonio. Estaba planeando con anticipación, no para el cuidado de papá, sino para su ausencia. Eso es lo que me revolvió el estómago. No veía esto como un momento para apoyarlo. Lo veía como una cuenta regresiva. Y yo, era el retraso inconveniente. Para entonces, sabía lo que tenía que hacer. Pero quería una cosa más. Prueba de que no eran solo codiciosas, de que estaban dispuestas a mentir descaradamente para hacerme desaparecer. Así que llamé al hospital. Hola, soy Galo Monroy. Estoy tratando de entender por qué me eliminaron como el contacto principal para el cuidado de mi padre. Hubo una pausa, un tecleo de teclas. Parece que el cambio se presentó ayer por la tarde. Autorizado por Amanda Hall. ¿Proporcionó documentación? Sí. Una declaración firmada por su padre. Mi sangre se heló. Eso es imposible, dije rotundamente. Señor, no puede firmar nada. No ha podido hacerlo durante más de una semana. Su mano derecha está paralizada y su brazo izquierdo tiene un catéter. No hay manera. Hubo un silencio en la línea. Luego una respuesta cautelosa. Escalaremos esto a la oficina de cumplimiento inmediatamente, señor. Colgué. Mis manos temblaban. Falsificaron una firma. ¿Para qué? ¿Control? ¿Cierre? O tal vez solo para asegurarse de que no estaría en la habitación cuando llegara el final. Miré mi pantalla de nuevo. Vi el cursor parpadear junto al botón de suspender todos los pagos. Pero no lo presioné. Todavía no. Porque cortarlos financieramente sería la parte fácil. Pero quería que lo sintieran primero. No solo las consecuencias, sino la realidad. Me querían fuera. Bien. Pero estaban a punto de aprender cómo era realmente la vida sin mí. Acababan de cortar la única línea de vida que no podían permitirse perder. Y ni siquiera se lo había dicho todavía. No les devolví la llamada. No envié mensajes de texto. No respondí a ninguno de los mensajes que seguían llegando a mi teléfono. Simplemente me senté allí en esa cabina de cafetería desgastada, viendo pasar el mundo como si no tuviera idea de que el mío estaba a punto de abrirse de par en par. Mi té se había enfriado. Ni siquiera lo había tocado. En cambio, empecé a planear. Ya no estaba enojado, solo agudo, concentrado. El tipo de claridad que solo llega después de años de dudar de ti mismo y finalmente darte cuenta de que tenías razón todo el tiempo. Conocía a mi madre y a mi hermana lo suficientemente bien como para predecir sus próximos movimientos. El correo electrónico que le envié fue corto. Necesito tus ojos en esto. Potencial falsificación y explotación de ancianos. Avísame que es legalmente procesable. G. Lo envié, respiré hondo y solo entonces inicié sesión en la aplicación del banco y congelé los pagos. No cancelar, todavía no.
Solo lo suficiente para causar una onda. En una hora, llegó el primer mensaje de texto de Amanda. Oye, ¿pausaste algo con el servicio de enfermeras? Llamaron diciendo que el pago rebotó. 5 minutos después, Galo, esto no es gracioso. Dijiste que ayudarías. Papá necesita la atención. Sin disculpas, sin explicaciones, solo ese tono de derecho que hacía que pareciera que yo había dejado caer la pelota. No respondí. Otros 20 minutos y la oficina financiera del hospital estaba llamando. Dejé que fuera al correo de voz. Estaban tratando de confirmar quién era responsable de la cuenta de papá. Perfecto. Luego llegó la llamada de mi tío. El hermano de mamá. Tío Gastón. Galo, comenzó con voz firme. Acabo de hablar con tu madre. Está histérica. ¿Qué está pasando? Me recosté en el asiento de mi coche, dejando que el sol se filtrara a través del parabrisas. ¿Qué te dijo? Que estás amenazando con cortar la atención de tu padre por alguna disputa familiar. Dice que estás siendo vengativo. Casi me reí. ¿No mencionó la parte en la que falsificaron un documento médico para eliminarme del archivo de papá? Hubo una larga pausa. ¿Qué? Sí, dije con calma. El hospital lo confirmó. Y tengo una copia del documento. Ni siquiera es su letra. El hombre no ha levantado un bolígrafo en 10 días. Otro silencio, luego más suave. Jesucristo. Ella lo hizo para obtener el control. Probablemente quería vender la casa en el segundo en que él se fuera y sacarme de la foto antes de que hiciera demasiadas preguntas. No tenía idea, dijo en voz baja. Nadie lo tiene, respondí. Porque es buena para mantener las cosas bonitas por fuera. Ese es el lema de toda la familia, ¿no? Sonríe para los vecinos. Cómanse vivos a puerta cerrada. No discutió. Mira, hijo, ¿qué necesitas de mí? Eso me sorprendió. No esperaba que me creyera tan rápido. Solo mantente al margen por ahora. Pero si mamá o Amanda empiezan a contar una historia sobre cómo las abandoné, necesito a alguien que lo sepa mejor. Lo tienes, dijo. Y Galo, siempre pensé que eras el único con conciencia en esa casa. No dejes que te convenzan de lo contrario. Colgué sin decir más. No necesitaba hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí visto. Regresé al hospital al día siguiente, no para ver a papá, sino para reunirme con la responsable de cumplimiento. Su nombre era Amelia, y parecía que había visto este tipo exacto de implosión familiar más de unas pocas veces. Revisó el documento falsificado con el ceño fruncido, luego me miró. Esto ni siquiera es una firma convincente. Lo sé, dije. Esto podría calificar como fraude médico, especialmente si se tomaron decisiones basadas en este documento. Asentí. No quiero presentar cargos todavía. Solo quiero asegurarme de que el cuidado de mi padre no sufra por esto. Restableceremos tu acceso hoy, y pondremos una congelación en cualquier cambio adicional a menos que sean aprobados en persona por un médico con licencia y presenciados por el personal. Fue como finalmente respirar aire limpio. Más tarde esa tarde, me senté junto a la cama de papá de nuevo. Parpadeó lentamente cuando entré, su rostro más demacrado que nunca. Tomé su mano, con cuidado de los cables. Su agarre era débil, pero todavía estaba allí. Intentaron echarme, dije en voz baja. Pero sigo aquí. Apretó mi mano apenas, pero fue suficiente. Te tengo, papá. Me quedé allí durante mucho tiempo, solo sentado, escuchando el pitido de los monitores y los sonidos distantes de las enfermeras que pasaban. El mundo se sentía más tranquilo, más calmado, hasta que regresé a mi coche y vi el correo electrónico de Amanda. Asunto, no sabes lo que has hecho. El cuerpo del mensaje era un largo párrafo frenético. Sin puntuación, solo rabia. Culpándome de sabotear a la familia, de arruinarlo todo, de poner al tío Gastón en contra de nosotros. Y finalmente, la única línea que destacó. Siempre quisiste sentirte importante. Bueno, felicidades.
Has quemado el último puente que tenías. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Y sonreí porque lo que no sabía era que ya había construido un nuevo puente, uno que no la incluía. Y el fuego que encendió, todavía estaba empezando. No respondí al correo electrónico de Amanda. Ni una palabra. No necesitaba hacerlo. Todo lo que había escrito solo confirmaba lo que ya sabía. Había golpeado la línea de falla. La que nunca pensaron que encontraría, y mucho menos acudiría. Y ahora se estaba derrumbando debajo de ellos. Cada sonrisa falsa, cada mentira, cada pequeño discurso engreído sobre las obligaciones familiares, mientras me usaban como una billetera andante con una licencia de conducir. Pero lo que no se dieron cuenta fue que tenía una carta final para jugar. Y había terminado de estar callado. 3 días después de ese correo electrónico, entré en la oficina del abogado con una carpeta bajo el brazo. No la carpeta de contingencia, una nueva titulada simplemente Transición de Atención. Amapola me había ayudado a redactarla. Se sentó a mi lado mientras me reunía con el representante legal de Emerson Health y un defensor neutral de terceros. Y al otro lado de la mesa estaba mi madre. Se veía más pequeña de lo que recordaba, o tal vez solo agitada. Su cabello, usualmente peinado, estaba recogido en un moño descuidado y usaba gafas de sol en interiores a pesar de que estaba nublado. Asumí que era por falta de sueño o para evitar mirarme directamente. Amanda no apareció. Cobarde. Coloqué la carpeta suavemente sobre la mesa. Dentro está todo lo que necesitamos para iniciar la transferencia de la tutela para el cuidado de papá, dije con calma. Con efecto inmediato, asumiré la plena responsabilidad legal de sus decisiones de salud, gastos médicos y arreglos paliativos. Mamá no dijo nada al principio, solo miró fijamente. Luego se rió suavemente, amargamente. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy, respondí. Perdiste tu voz cuando firmaste un documento falsificado y lo presentaste como autoridad legal. Esa no fui yo, espetó. Esa fue Amanda. Ella dijo que él lo aprobó. No puede hablar, mamá. E incluso si pudiera, tú lo sabías mejor. Siempre lo has sabido mejor. Sus labios se apretaron en una línea tensa. Amelia, la responsable de cumplimiento del hospital, habló a continuación. Revisamos la situación extensamente. La evidencia de fraude de firma combinada con el testimonio del señor Monroy y el personal de atención cumple con el estándar requerido para iniciar la reasignación legal de la responsabilidad médica, pendiente de la aprobación de un juez. Ya ha sido firmado, dijo Amapola suavemente, deslizando otro papel sobre la mesa. Presentado ayer por la mañana con el apoyo del hospital. Mamá miró el documento con los ojos muy abiertos. Hiciste esto a nuestras espaldas, susurró. No, dije con calma. Hice esto por lo que intentaste hacer a las mías. Se levantó, golpeando ligeramente la silla. Así que eso es todo. Nos estás dejando fuera. Después de todo lo que hemos hecho, todo lo que he hecho. Corrijo, pagué la hipoteca, pagué la enfermera de papá, mantuve la electricidad funcionando mientras ustedes dos organizaban clubes de lectura y publicaban selfies sobre lo agradecidas que estaban de estar presentes durante la enfermedad de papá. Mientras tanto, estabas planeando de qué color colgar las cortinas en la habitación de invitados después de que él falleciera. Su rostro palideció. ¿Crees que no vi esa pestaña de CEO abierta en tu portátil, agregué, o la alerta de calendario titulada Día de la Libertad, en tu teléfono, programada para dentro de un mes? Lágrimas brotaron en sus ojos. Pero no eran dolor, no eran vergüenza, solo ira. Ira porque la máscara se había caído y no quedaba nada detrás de lo que esconderse. Yo también me levanté. A papá le quedan semanas. Tal vez menos. De ahora en adelante, sus últimos días serán pacíficos. No más esquemas. No más tensión, solo silencio, dignidad y tal vez, solo tal vez, algo de honestidad. Sigo siendo su esposa, dijo. Y yo sigo siendo su hijo, respondí. Pero solo uno de nosotros ha actuado como familia. Salí sin decir una palabra más.
Los siguientes días pasaron en un silencio extraño y pesado. No hubo más llamadas frenéticas, ni mensajes de texto enojados, solo silencio. Tal vez finalmente entendieron que lo digo en serio. Tal vez simplemente no sabían qué decir. Visité a papá todas las mañanas. Me senté a su lado. Puse música suave. Leí el periódico incluso cuando no podía seguirlo. Sostuve su mano cuando hacía una mueca. Cepillé su cabello cuando dormía. Le conté historias sobre mi infancia, sobre cómo solía subirme a su camioneta cuando era pequeño solo para fingir que iba a algún lugar importante. Una tarde, traje una caja de fotos viejas que saqué del almacenamiento. Principalmente impresiones descoloridas, viajes de campamento, cumpleaños, vacaciones en la playa. Y luego, cerca del fondo, encontré una que no había visto en años. Era yo, tal vez de 8 años, sentado sobre sus hombros, ambos cubiertos de pintura. Un intento fallido de arreglar el garaje. Nos estábamos riendo. Risa real. Se la mostré. Parpadeó 2 veces. Luego lentamente, dolorosamente, se estiró, colocó su dedo en la foto y la tocó una vez. Sabía lo que eso significaba. Él recordaba. Esa noche, falleció pacíficamente. Sin máquinas, sin caos, solo yo sentado a su lado, su mano en la mía. Me quedé mucho tiempo después de que se lo llevaran. El tiempo suficiente para ver salir el sol por la ventana. Y luego me fui a casa, a mi casa. El funeral fue pequeño, por elección. Solo unos pocos amigos, algunos antiguos compañeros de trabajo suyos, mi tío Gastón y 1 o 2 vecinos a los que realmente les importaba. Amanda vino vestida como si estuviera audicionando para una telenovela. Velo negro dramático, lágrimas de cocodrilo. Intentó dar un elogio fúnebre, pero lo detuve cortésmente pero con firmeza. Papá me pidió que hablara, dije. Una mentira. Pero como nadie lo cuestionó, así lo hice. Hablé sobre la fuerza silenciosa, sobre un hombre que no siempre decía lo correcto, pero trataba de hacer lo correcto. Sobre lo que significaba aparecer incluso cuando nadie lo esperaba. Después, intentó acercarse a mí. Galo, yo solo. No quiero hablar, dije. No hoy. No contigo. Parpadeó como si la hubieran abofeteado. Pero somos familia. No, dije, somos parientes. Eso no es lo mismo. No me siguió. La casa se vendió un mes después. Legalmente, era mía después del cambio de tutela. Le di a mamá 60 días para mudarse. Sin abogados, sin drama. Incluso la dejé llevarse la mayoría de los muebles. Se fue el día 59. Sin despedidas, solo una salida silenciosa y un llavero vacío dejado en el mostrador. Me quedé de pie en la puerta después de que se fue. El lugar se veía diferente, más pequeño, no porque los muebles se hubieran ido, sino porque ya no tenía ninguna ilusión, solo espacio. Y por primera vez en años, paz. Han pasado 8 meses ahora. Estoy de vuelta en mi ciudad. Recuperé mi trabajo. Incluso retomé la pintura. Algo que papá siempre quiso que hiciera más. Mi apartamento es pequeño, pero es mío. Mis paredes son silenciosas. Mi tiempo es mío. A veces todavía recibo llamadas de la familia, principalmente primos, algunos tíos. No preguntan por mamá o Amanda. Preguntan por mí. Dicen que escucharon lo que pasó. Dicen que lo sienten. Digo gracias y que estoy bien, porque lo estoy. Solía pensar que cortar a la gente era cruel, duro, imperdonable. Pero ahora sé que no siempre se trata de castigo. A veces se trata solo de sanar, de reclamar el espacio que alguien más envenenó. Las últimas palabras de papá antes de que perdiera el habla por completo fueron simples. Hiciste lo correcto. Llevo esas palabras conmigo. Y cada vez que dudo de mí mismo, recuerdo que no me alejé de mi familia. Simplemente dejé de caminar hacia personas que nunca dieron un paso en mi dirección.